Bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy les traigo un video súper potente, súper estallido de conciencia, como me gusta decirle. Vamos a hablar sobre el diálogo interno, sobre las charlas internas, pero desde el punto de vista negativo. ¿Qué quiere decir? Desde la polaridad negativa, como he explicado en mis últimos videos. Vamos a hablar sobre este tipo de diálogos que a veces suceden en nosotros, en nuestro proceso de expansión, en nuestro proceso de manifestación, en nuestro proceso de creación de la realidad. Y vamos a comprender de dónde nacen. Porque todo el mundo habla sobre cambia tu diálogo interno, cambia tu diálogo interno. Pero hay algo que va mucho más en profundidad sobre eso y es lo que vas a aprender con este video. Así es que te aseguro que cuando termines de escuchar el video vas a tener una perspectiva completamente diferente porque vas a comprender de dónde están haciendo ese diálogo interno. No está porque sí sucediendo en tu cabeza. ¿Ok? Así es que vamos a profundizar sobre este tema. Este tema es apasionante y es necesario realmente comprender dónde está la raíz del asunto. Al igual que la jardinería. Cuando vos querés deshacerte en tu jardín de una hierba que no es lo que preferís, que no es lo que vos realmente querés tener en tu jardín, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que encontrarla, tenés que darte cuenta, ok, ¿dónde tiene la raíz esta planta? Voy a sacarla, voy a verla, voy a darme cuenta, no es mío, no tiene nada que ver conmigo, no es lo que yo prefiero, no es lo que yo estoy ordenando. Bye. Ese es el propósito de este video. Aquí el asunto es poder realmente traer la conciencia a qué es lo que nos está diciendo ese diálogo interno. ¿Cuál es la información que nos está dando? Por más obvio que parezca para algunos de ustedes, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo mi diálogo interno? Obviamente me está diciendo algo que no me agrada, me está haciendo sentir mal, pero siempre tenés que encontrar cuál es la información que realmente te está dando. Por ejemplo, si vos estás teniendo un diálogo interno, como le pasaba a mi cliente de ayer, con respecto al dinero, de es difícil generar dinero con un negocio propio, porque tenía una creencia, una asunción, una etiqueta de es más fácil recibir dinero trabajando para una empresa. Entonces, esa es la raíz, justamente la raíz del diálogo interno. Que claro, esta persona no lo podía ver por sí mismo porque a veces sucede que si no conoces el procedimiento de cómo operás, te es un tanto complejo el separarte de tu propia perspectiva, por así decirlo. Entonces, es justamente con lo cual yo te contribuyo en todos mis servicios, que tenés toda la información en la página web que figura por aquí en pantalla y en el cuadro de descripción. Lo que hacemos en estas sesiones, tanto por Zoom como por correo, es sacar ese patrón a la luz para que vos lo puedas ver y puedas sacar la raíz. Entonces, en esta persona, la creencia, la asunción, la certeza, la información que estaba en su base de datos y que le estaba generando esa charla interna, ese diálogo interno negativo, no negativo de malo, polaridad negativa, baja resonancia, no es tu verdad, a eso hago referencia. Era esta creencia de es más fácil trabajar para otra persona que te den un salario todos los meses que tener tu propio negocio. Entonces, cuando esta persona pudo ver que ese diálogo interno venía a raíz de esa creencia, pudo sacar la creencia a la luz, pudo darse cuenta que no es lo que él realmente prefería, no es lo que él realmente quería en su realidad. Y lo que he dicho varias veces, cuando vos lo estás viendo, cuando vos te das cuenta cuál es la creencia raíz que genera este diálogo interno, lo ves y decís, es que para mí no tiene sentido. O sea, ¿en qué momento me comí yo esta información? Porque ahora que lo puedo ver, es que no tiene sentido alguno. No tiene nada que ver conmigo, no tiene resonancia. Y te das cuenta porque obviamente te despierta este diálogo interno que no es agradable. Entonces, la herramienta es súper sencilla. Es súper fácil, por más de que tu mente a veces te está diciendo es todo complicado, es todo difícil. Bueno, esa es la perspectiva que estás teniendo con respecto a la vida, con respecto a todas las situaciones. Por eso se te hace todo difícil, porque lo percibís así. Tenés que cambiar tu perspectiva y vas a darte cuenta que no es complicado en lo absoluto. La cuestión es, cuando vos das con la creencia, la asunción, la etiqueta, la definición, que te está reflejando la información que te está dando ese diálogo interno, lo sacás a la luz, lo podés ver y automáticamente lo cambiás
proceso alquímico, que es lo que enseño en el manual de alquimia y manifestación, alquimizar esa energía, darle la vuelta, a darte cuenta por qué estoy teniendo esta información dentro, qué significa para mí, cómo lo cambio. Y por consiguiente, toda tu situación cambia, toda tu realidad cambia porque vos sos la realidad, no es la realidad ahí afuera y yo estoy aquí. Eso es una perspectiva, eso es una manera de verlo, pero cuando comprendes que es todo una unidad, sos absolutamente todo, traes todo tu poder de regreso, como he expresado en los últimos videos también, traes todo tu poder de regreso de donde sea que lo hayas puesto y ejerces el poder que realmente es tuyo, de cambiar, en este caso de lo que estamos hablando, este diálogo interno. Comprendo de dónde viene esta información, es por tal creencia, es por tal asunción, es por tal certeza que estuve alimentando durante X cantidad de tiempo. En el preciso momento que vos lo sacás, lo ves y te das cuenta de que no tiene resonancia alguna contigo, ahí es el momento perfecto para cambiar la información. Buscas cuál es la verdadera asunción, cuál es la verdadera creencia, cuál es la verdadera certeza que está en resonancia conmigo. Introduzco esa información. Desde mi ejemplo, voy a hablar de mi ejemplo porque es la forma más fácil de comprenderlo. Yo ya les he comentado en los últimos videos que mi proceso más interesante fue con respecto también del dinero, de la abundancia. Por eso estoy hablando también bastante con respecto a este tema, porque es algo que todo el mundo quiere tener al fin y al cabo, desde su perspectiva, desde su manera de resonar con el dinero, pero la libertad económica. Cuando yo comencé mi proceso, me daba pánico. Recuerdo claramente, me daba pánico ir a pagar la comida. Me daba pánico pagar las cosas. Me daba miedo. Cuando empecé a profundizar mucho más al respecto y me di cuenta que esas creencias no eran mías, porque lo que realmente resonaba conmigo es: soy un ser infinito, soy un ser abundante, lo tengo literalmente todo en los planos, digamos, que no son perceptibles aún, pero una vez que yo encarno esa energía, eso se empieza a mostrar en mi realidad. Entonces fui uniendo los puntos y me di cuenta que mi sistema de creencia originalmente mío, por naturaleza, era: cada vez que yo pago, pongo el dinero en movimiento. Y como pongo el dinero en movimiento, al igual que el aire, cuando respiro, tomo aire, largo el aire y me relajo porque sé que vuelvo a tener aire para respirar. Llevé el mismo sistema de creencia de la respiración al dinero. ¿Qué es lo que hice? Extrapolé esta energía, esta conciencia en esta energía y en esta conciencia, que fue lo que le enseñé justamente a mi cliente en esta sesión. Entonces pudo darse cuenta del patrón que tenía porque venía a raíz de esa creencia. Entonces lo que yo hice fue justamente eso. Cada vez que iba a pagar, respiraba, me conectaba con la conciencia de el dinero, al igual que el aire, cada vez que pago regresa a mí. Y no solamente es que regresa a mí, regresa multiplicado. Entonces fui alimentando esa creencia porque está en resonancia plena con mi verdad, con mi polaridad positiva. ¿Qué sucede? Que a medida que lo fui repitiendo, por eso la repetición es importante, dejé de tener este diálogo interno de: ay, qué miedo, voy a poder pagarlo, voy a tener, voy a no tener, etcétera. Desapareció porque encontré dónde está la raíz de la información, lo saqué, me di cuenta que nada tiene que ver conmigo, que tenía que ver con las personas con las cuales viví cuando era chica, etc. Lo cambié y toda mi realidad cambió. Entonces, cuando vos querés cambiar un diálogo interno, sí, la repetición te contribuye 100%. Pero lo que más te contribuye es encontrar de dónde nace eso. Porque si vos estás repitiendo como loro, vamos otra vez al tema del dinero. Soy un imán para el dinero, tengo todo el dinero del mundo, soy rico, exitoso, millonario, próspero, bla, 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 bla. Obviamente por repetición, así te gusten las afirmaciones robóticas, las afirmaciones en general o lo que sea, por repetición va a empezar a hacer efecto en algún momento, es cierto. Pero es más rápido, te lo aseguro, es más rápido si vos comprendés de dónde están haciendo ese diálogo interno, de dónde sale esa información, porque no está ahí porque sí. No es que vos estás teniendo un diálogo interno porque tengo ganas, porque estoy aburrido, no sé qué hacer, entonces voy a hablar de esta manera. No, sino porque eso te está dando una información de algo que está metido en tu mente subconsciente, que es lo que tenés que transmutar, alquimia. El proceso alquímico mágico es el proceso alquímico interno.
Esa es la alquimia. Sí, a nivel tridimensional el plomo en oro, pero a nivel interno la verdadera alquimia es el transmuto esta energía en oro, transmuto la mentalidad pobreza, la energía pobreza en soy abundante as fuck, me llueve el dinero y no me importa cómo, no tengo que saber el cómo, que es lo que enseño en el libro Manifestando Magia. No importa el cómo, dejo de lado la lógica y la magia llueve, literalmente llueve. Así es que esta es la información que siento relevante para compartirles en el día de hoy. Espero que les aporte claridad, entendimiento y comprensión sobre por qué estás teniendo ese tipo de diálogos negativos, polaridad negativa, alquimizalo. Si necesitas más ayuda, sabes que puedes encontrarme en todos mis servicios que están en la página web, en pantalla y en el cuadro de descripción también. Que tengan un grandioso día y nos vemos en el siguiente encuentro.